Papá escribió: eres una vergüenza, no estás invitado. Mi hermana comentó: por fin. Respondí: votan con mi dinero, y cancelé todas sus cuentas y el depósito de la fiesta. 4 días después, mi teléfono no paraba de sonar. Mi relación con mi familia había sido tensa desde que tengo memoria. No del tipo ruidoso y dramático de romper platos, sino más bien como un desprecio silencioso envuelto en cortesía. Insultos educados, desaprobación educada, recordatorios educados de que yo no era realmente como ellos. Yo era la que se mudó de casa demasiado pronto, la que no iba a la iglesia, la que consiguió un trabajo en finanzas en lugar de unirse al negocio inmobiliario familiar, la que nunca se casó, nunca tuvo hijos y, lo peor de todo, no parecía interesada en disculparse por nada de eso. No fue un solo momento lo que rompió las cosas. Fue toda una vida de pequeñas grietas. Como cuando le dije a papá que compré mi primer apartamento y no dijo nada, pero preguntó si estaba en un barrio decente. O cuando Valeria sacó $2000 de mi cuenta corriente y todos lo trataron como un error de clic. O cuando llevé a mamá a Nueva York por su cumpleaños y ella le dijo a la gente que lo hice porque estaba sola y probablemente lamentando no tener una familia propia. Así que sí, no éramos cercanos. Pero seguí intentándolo, principalmente por costumbre y culpa. Culpa de que tal vez yo era la que estaba siendo fría, que tal vez era demasiado orgullosa, razón por la cual pagué el depósito para la fiesta de cumpleaños de mamá en primer lugar. Se suponía que era una sorpresa. Una cena elegante en una azotea en el centro. Barra libre, jazz en vivo, menú de catering, todo incluido. Ellos eligieron la fecha y yo me encargué de la logística porque eres tan buena en esas cosas. Papá no se ofreció a compartir los costos. Valeria definitivamente no lo hizo, pero yo seguí adelante. Siempre lo hacía. Luego llegó el mensaje. 7:14 de la mañana de un jueves. Sin aviso, sin contexto. No estás invitada al cumpleaños de mamá. La familia decidió que eres una vergüenza. Mi café ni siquiera estaba terminado. Me quedé mirando el mensaje, preguntándome si era una especie de broma. Unos segundos después, recibí una notificación. Valeria había comentado, por fin bajo una publicación de Facebook que papá hizo sobre las flores de la fiesta. Ni siquiera había visto la publicación, solo su pequeña y engreída reacción. No respondí de inmediato. Me levanté de la cama y me senté frente a mi computadora. No lloré. No me desahogué. Abrí el panel del fideicomiso familiar y comencé a hacer movimientos. Lo que no parecían entender era que ser buena con los números no es solo un rasgo de personalidad. Es poder. Poder silencioso. Aburrido por fuera, peligroso cuando se aplica. En 2 horas, había cancelado el lugar, el catering, la banda, bloqueado el fideicomiso familiar, congelado la cuenta de emergencia, marcado la tarjeta de crédito de papá para revisión, cerrado la pequeña cuenta secundaria que Valeria usaba como su cajero automático personal, la que yo solía recargar cada vez que olvidaba el alquiler. Y luego me fui a trabajar como si fuera cualquier otro día. Pasaron 4 días en silencio. Ni siquiera un meme pasivo-agresivo de Valeria, lo cual era raro en ella. Luego llegó el domingo, 11:03 de la mañana. Comenzó el diluvio. Llamadas perdidas. Primero mamá, luego papá, luego 2 tíos, y después Valeria 6 veces seguidas. Los correos de voz se acumulaban, mensajes de personas de las que no había sabido nada en años. De repente, todos querían saber qué había pasado, a dónde fue el dinero, por qué el lugar llamó diciendo que la reserva estaba cancelada y que el reembolso había sido procesado. Ignoré cada uno de ellos. Ya ni siquiera se trataba del dinero. Se trataba de dignidad. Había pasado años siendo el saco de boxeo financiero de la familia. La confiable, la responsable, la que mantenía la boca cerrada y la billetera abierta. Pero en el momento en que me volví un inconveniente, me eliminaron como si nunca hubiera importado. Bien, que hagan una fiesta sin mí. A ver hasta dónde llegan sin que la vergüenza pague por ello. Para el lunes, el silencio se había convertido en caos. Me desperté con 2 correos electrónicos, uno de papá y otro de mi prima Melissa, quien no me había escrito desde 2019 cuando me preguntó si podía ayudarla a conseguir un trabajo en mi empresa. Ambos correos eran largos, dispersos y llenos de excusas. Papá comenzó con:
no magnifiquemos esto, y de alguna manera terminó con una amenaza velada sobre la lealtad familiar. Melissa dijo, no quiero tomar partido, pero, y luego pasó 5 párrafos tomando el de él. Aparentemente, cancelar todo sin previo aviso fue cruel, y la gente ya había hecho planes. La versión de gente de Melissa era ella misma y sus 2 amigas que iban a usar la barra libre para hacer contactos. No me molesté en responder. No tenía nada más que explicar. La verdadera comedia comenzó esa tarde cuando Valeria empezó a enviar mensajes de texto. Sabía que vendría. Primero llegó la furia en mayúsculas. ¿Cancelaste la fiesta? ¿Qué te pasa? Es el cumpleaños de mamá, psicópata egoísta. Unas horas más tarde, intentó un enfoque más suave. Solo estábamos bromeando. Papá no lo dijo en serio. Seguido rápidamente por como sea. Ni siquiera se trata de ti. Y finalmente, cuando nada de eso funcionó, recurrió a la clásica opción nuclear. En serio, eres mentalmente inestable. Necesitas ayuda. Ni siquiera abrí el último. Solo vi cómo aparecía mientras tomaba mi segundo café y lo dejé morir en mi pantalla de bloqueo. Ninguno de ellos entendía lo que realmente había hecho todavía. Aún pensaban que se trataba de la fiesta, de la cancelación, pero no era así. Eso era solo la superficie. El verdadero daño aún estaba por venir. Simplemente no se habían dado cuenta de que los muros se estaban derrumbando. El fondo de emergencia, desaparecido. Me había eliminado legalmente como garante secundaria de la segunda hipoteca de papá, la que abrió bajo el fideicomiso familiar para construir esa horrible cocina al aire libre de la que no paraba de presumir. Ese movimiento por sí solo lo alcanzaría en un mes, tal vez menos. La tarjeta de crédito que Valeria usaba para gastos escolares, pero que en su mayoría eran Starbucks y compras de cosméticos, cerrada. La pequeña cuenta de ahorros que mamá usaba en silencio para cubrir el seguro del coche de Valeria cada mes, pagada. No tomé el dinero, simplemente lo redirigí de nuevo al fideicomiso. Mira, sin acceso. Para el miércoles, era obvio que la verdad los estaba alcanzando. El lugar fue reservado por otros. El trío de jazz había seguido adelante. El servicio de catering me envió un correo electrónico alegre confirmando que el reembolso se había procesado, menos la tarifa de cancelación. Papá estaba furioso por eso. Llamó a mi línea de oficina 3 veces y dejó un correo de voz diciéndome que no tenía derecho. Se lo reenvié a mi abogado y lo borré. Esa noche, vi a Valeria publicar una historia en Instagram, ella sentada en la cama con helado, el rímel corrido, sosteniendo una cuchara como un arma. La leyenda decía, a veces, la familia apesta. Siempre quiso ser la víctima. Había pasado años saliéndose con la suya, pero ahora estaba perdiendo el control y sabía que la estaba matando. Pero esto es lo que realmente me tomó por sorpresa. Jueves por la mañana, 8:22 de la mañana, recibí un mensaje de mamá. ¿Podemos hablar? Solo eso. Sin emojis, sin puntuación, sin chantaje emocional. Ni siquiera pidió nada. Se quedó en mi pantalla todo el día, sin leer, mientras debatía lo que realmente quería decir con eso. ¿Fue idea suya? ¿Sabía lo que papá y Valeria dijeron? ¿Había sido incluida en la decisión de desinvitarme, o solo estaba haciendo control de daños ahora que la fiesta estaba en ruinas? No respondí. Todavía no, porque para entonces, ya estaba viendo cómo todo se desmoronaba, y apenas estaba comenzando. El viernes por la mañana fue cuando todo cambió. Valeria se despertó y encontró su cuenta corriente en descubierto, su tarjeta de crédito rechazada y su teléfono vibrando con fallos de pago automático. Me llamó 5 veces seguidas. No contesté. Luego envió un mensaje de texto, ¿qué hiciste? Lo que hice fue finalmente dejar de financiar mi propia humillación. Y lo que ellos hicieron fue cometer el error de pensar que seguiría haciéndolo de todos modos. El viernes por la tarde, Valeria me envió una solicitud de Venmo por $400. La nota decía, alquiler, por favor. Como si nada hubiera pasado, como si no hubiéramos quemado el último puente y visto cómo se hundía. Lo miré durante un minuto entero antes de rechazarlo. Sin mensaje, solo rechazado. Una hora después, llamó de nuevo, 2 veces.
Luego una vez desde un número bloqueado, que tampoco contesté. Dejó un correo de voz, llorando esta vez. Algo sobre estar atrapada en su contrato de alquiler y no tener suficiente para la comida. Lo borré sin escucharlo por completo. La ironía de ser llamada vergüenza por alguien que no había comprado su propio champú en 6 meses no pasó desapercibida para mí. Para el fin de semana, el resto de la familia había comenzado a entender la situación real. Recibí mensajes de 2 tías y uno de los primos de papá preguntando si consideraría al menos dar un reembolso parcial por la fiesta. Aparentemente, todos habían colaborado para las decoraciones y recuerdos personalizados, todo lo cual ahora era inútil. No sabía que habían contribuido en nada. Me dijeron que estaba completamente cubierto, lo cual era técnicamente cierto. Ya que yo lo cubrí. Querían compasión. Les di silencio. El domingo por la mañana, papá apareció en el edificio de mi apartamento. No llamó antes, no tocó el intercomunicador, simplemente apareció y esperó hasta que algún pobre vecino lo dejó entrar. Tocó mi puerta como si fuera el dueño. No respondí. Me quedé allí, al otro lado, esperando que se fuera. Se quedó casi 10 minutos. Tocó, luego golpeó, luego comenzó a murmurar cosas que podía oír incluso a través de la puerta. Cosas sobre ser una ingrata, sobre cómo le debía a la familia, sobre mamá. Esa fue la única parte que me hizo dudar. Dijo, ella no está bien. Luego se fue. No dormí mucho esa noche. Seguí pensando en mamá. No la había visto en semanas. Apenas había hablado con ella. No me había defendido, no públicamente, pero tampoco se había sumado al ataque. Y cuando envió el mensaje "podemos hablar", no lo siguió con culpa o demandas, solo silencio, que era más de lo que podía decir del resto de ellos. Casi le envió un mensaje, pero no lo hice. Todavía no. Porque esa fue la noche en que descubrí lo que papá intentaba hacer a continuación. Había presentado la documentación para transferir una parte del fideicomiso familiar, el que yo administraba, a un fondo separado bajo su control. El banco lo marcó de inmediato porque era un movimiento no autorizado. Activó una alerta interna. Me llamaron. Supe entonces que esto no era solo por la fiesta. Era el tratando de recuperarlo todo. Como si sacarme del cumpleaños de mamá hubiera sido solo el primer paso. Quería el control, no solo sobre mí, sobre el dinero, el fideicomiso, todo. Y lo único que se interponía entre él y eso era el hecho de que yo todavía tenía plena autoridad sobre las finanzas. Así que tomé una decisión. Me reuní con mi abogado el lunes por la mañana. Comenzamos el proceso de disolver cada cuenta que aún era legalmente compartida. Trasladamos el fideicomiso a una nueva estructura bajo mi única supervisión. Algo hermético. Dejaría suficiente para mi madre. Ella no era el problema. Pero el resto, terminado. Esa misma noche, Valeria publicó una historia de ella llorando en su coche, hablando de traición, familias rotas y cómo algunas personas solo se sienten poderosas cuando hieren a otros. Obtuvo docenas de emojis de corazón y comentarios dramáticos. No vi todo porque mientras ella buscaba compasión en Instagram, papá ya estaba planeando su próximo movimiento, y ninguno de ellos sabía lo que mamá estaba a punto de hacer. El martes por la tarde, recibí un mensaje de mamá. Ven a casa el miércoles por la noche, 7 de la tarde, todos estarán allí, por favor. Eso fue inesperado. No había puesto un pie en la casa de mis padres en más de un año. La última vez fue en Acción de Gracias, y me fui temprano después de que Valeria hiciera una broma sobre que traje otra botella de vino aburrida para sobrecompensar por no tener novio. Todos se rieron, incluso mamá, aunque inmediatamente fingió que no lo había hecho. Pero este mensaje era diferente. No era una emboscada grupal o una trampa de culpa. Era simple, directo y de ella. Casi no voy. Estuve a punto de ignorarlo, de considerarlo una trampa orquestada por papá. Pero algo en ello se sentía extraño. Como si no solo estuviera tratando de arreglar las cosas. Estaba planeando algo. Así que fui. Cuando llegué, había más coches de los que esperaba. Muchos más parientes que no había visto en años. Primos lejanos. Incluso el tío Roberto,
que había sido excomulgado extraoficialmente después de un incidente borracho en Navidad en 2016. Esa fue mi primera señal de que algo era diferente. Dentro, el lugar estaba impecable, iluminado con esas suaves luces amarillas que a mamá le gustan cuando está nerviosa. Había comida, mucha, cocinada, no de catering. Y había decoraciones, no del tipo caro que yo había pagado originalmente. Eran caseras. Una guirnalda de luces a lo largo de la chimenea. Tarjetas con los nombres escritas a mano en la mesa, servilletas dobladas. No parecía una disculpa. Parecía alguien tratando de reclamar algo. Mamá estaba en la cocina cuando entré. No me abrazó, solo asintió con la cabeza como si ambas estuviéramos a punto de firmar un tratado de paz. Luego dijo, les dije que esto pasaría. No supe a quién se refería. A papá, a toda la familia, a sí misma. Pero la seguí a la sala de estar, y fue entonces cuando lo vi. Papá ya estaba borracho, no achispado, arrastrando las palabras, con la cara roja, agitando un vaso mientras acaparaba la atención frente a la chimenea. Estaba contando alguna historia sobre cómo Sofía se había vuelto contra todos nosotros. La mitad de la sala parecía incómoda. Unos pocos disfrutaban claramente del espectáculo. Valeria estaba sentada a su lado, con los brazos cruzados, con aspecto de no haber dormido en días. Entonces, mamá hizo algo que nunca la había visto hacer antes. Caminó hacia el centro de la sala, dio 2 palmadas y les dijo a todos que se callaran. Sin gritos, sin drama, solo palabras agudas y claras que lo cortaron todo. La sala se quedó en silencio como si hubiera accionado un interruptor. Luego dijo esto, Sofía pagó por esta fiesta 2 veces. Una con dinero y otra con su silencio. Todos ustedes tomaron sus decisiones. Ahora pueden vivir con las consecuencias. Y así, tomó la bebida de papá y la vertió en el fregadero. Valeria se levantó, intentó decir algo, pero mamá se volvió hacia ella y dijo, has tenido un año para madurar y todavía no lo has hecho. Estoy cansada. El silencio fue increíble. Me quedé allí, todavía con mi abrigo, completamente atónita. No esperaba defensa. No esperaba confrontación. Definitivamente no esperaba que mamá estallara así frente a todos. Pero lo hizo, y no retrocedió. Durante unos 10 minutos, pareció que la sala contenía la respiración. Algunas personas se fueron, otras se quedaron sentadas torpemente. Unos pocos ofrecieron sonrisas débiles en mi dirección como si de repente recordaran que yo era humana. Pero, por supuesto, no duró. Papá regresó con una botella que debió haber escondido en otro lugar. Se sirvió una bebida fresca. Dijo entre dientes algo sobre cómo Sofía necesita aprender que el dinero no le da la razón. Comenzó a despotricar de nuevo. Dijo que era una irrespetuosa. Me llamó solo una calculadora glorificada con rencor. Y ahí fue cuando perdí la paciencia. Había una olla de sopa todavía a fuego lento en la estufa. Una de mamá. Entré en la cocina, agarré un cucharón y, sin decir palabra, lancé un cucharón lleno a través de la habitación. Le dio de lleno en el pecho, hirviendo, espesa, justo en su precioso suéter. Todos jadearon. Alguien se rió. Dejó caer el vaso y se hizo añicos en el suelo. Me fui. No dije adiós. No miré atrás. La tensión no desapareció. Me siguió hasta la puerta. Pero esta vez, no se posó sobre mis hombros. Se quedó en esa casa. Y por primera vez en años, conduje a casa sintiendo que no era yo la que necesitaba ser arreglada. No supe de nadie durante 3 días. Ni una sola llamada, ni un solo mensaje, ni siquiera una de las historias de Instagram de Valeria lanzando indirectas de alguna manera críptica y pasivo-agresiva. Silencio total. Y lo recibí como unas vacaciones atrasadas de un ruido que no me había dado cuenta que zumbaba en mi cabeza durante años. Pero no era paz. Era una pausa. Uno de esos silencios pesados y antinaturales en los que sabes que algo está esperando justo afuera de tu puerta. Algo inacabado, algo que nadie quiere decir en voz alta todavía. Seguí revisando mi teléfono como una idiota. Medio esperando un mensaje de mamá, medio temiendo que fuera de papá en su lugar, tratando de torcer las cosas como siempre. Ninguno llegó.
Luego, el domingo por la noche, por puro aburrimiento y curiosidad, abrí Facebook. Nunca lo uso, en realidad, pero quería ver si alguien había publicado algo sobre lo que pasó. Mamá lo había hecho. Publicó 5 fotos de la reunión. Una de la mesa del comedor llena de comida casera. Una del patio trasero iluminado con esas luces de cadena baratas que siempre insistía en que hacían que todo pareciera más acogedor. Una de la sopa, la misma olla de la que. Fotos borrosas de gente deambulando por la sala de estar, incluyéndome a mí, captada en el fondo, todavía con mi abrigo. Parecía alguien que aún no había decidido si se iba a quedar o a huir. Sin leyenda, sin explicación, solo fotos. La mayoría de la gente comentó lo habitual: feliz cumpleaños, se ve hermoso, ojalá hubiéramos podido ir. Pero lo que me llamó la atención fue quién no estaba en las fotos. Papá no salía en ninguna. Tampoco Valeria. Eso fue inesperado. No sabía qué pasó después de que me fui, pero claramente algo se había roto en esa casa. Algo se rompió tan profundamente que mamá ya no se molestó en fingir. Y fue entonces cuando me di cuenta de que algo había cambiado. Por primera vez, mamá no solo estaba evitando el conflicto. Estaba eligiendo silenciosamente un bando. El día siguiente pasó sin novedad. Luego el martes. El miércoles por la tarde, recibí una llamada de un número desconocido. Casi la rechazo por costumbre, pero algo me hizo dejar que fuera al buzón de voz. Era mamá. Su voz era firme, cuidadosa. Dijo: voy a tu casa mañana alrededor de las 5. Si está bien. Me gustaría llevar algo para cenar. Eso fue todo. Sin chantaje emocional, sin una larga explicación. Sin el discurso de necesitamos hablar. Solo una declaración de intenciones. Como si finalmente estuviera tomando su propia decisión. Durante horas, debatí si responderle. No lo hice. No estaba segura de qué quería de ella o si quería algo en absoluto. Pero a las 4:55 de la tarde del día siguiente, me encontré limpiando la encimera de mi cocina. No por ella. Por mí. Llegó exactamente a las 5, sosteniendo una bolsa de papel marrón. No me abrazó. No entró con un discurso dramático, solo me entregó la bolsa y dijo: es la sopa. Hice de más. Nos sentamos en la mesa como 2 personas en una sala de espera, comiendo en silencio. La sopa estaba caliente, espesa, familiar. De alguna manera, incluso reconfortante a pesar del recuerdo asociado. A mitad del tazón, finalmente me miró. Debería haberlo detenido hace mucho tiempo. No dije nada. La dejé hablar. Me lo contó todo. Sobre cómo papá había estado sacando dinero lentamente del fideicomiso, cubriendo agujeros en negocios de los que no le contó a nadie. Sobre cómo Valeria había abandonado la universidad hacía meses, pero mintió sobre terminar su carrera, falsificando algún tipo de expediente solo para seguir recibiendo los cheques. Sobre cómo sabía que las cosas se estaban saliendo de control pero estaba demasiado agotada, demasiado insensible para hacer algo. Y luego dijo esto: cuando te envió ese mensaje, no estuve de acuerdo. Le dije que no lo hiciera, pero tampoco lo detuve. Simplemente me quedé ahí. Eso dolió, pero al menos fue honesto. No me pidió que la perdonara. No trató de justificarlo. Simplemente lo asumió. Solo eso lo hizo diferente de cualquier otra conversación que hubiéramos tenido. Terminamos nuestra sopa. Nos serví un poco de té. Todavía sin reconciliación dramática. Sin un momento de tomarse de las manos, solo 2 mujeres sentadas una frente a la otra, sin seguir fingiendo. Finalmente, se levantó y dijo: me voy ahora. Solo quería decir esto cara a cara. En la puerta, se detuvo y agregó: no te pido que vuelvas. Solo quiero que sepas que lo dejé hace 2 días. No me moví. No hablé. Solo la vi salir. Ella no lloró. Yo tampoco. Me senté allí durante mucho tiempo después de que se fue, mirando los tazones vacíos en la mesa, las 2 tazas de té entre ellos. La habitación estaba en silencio, no pesado esta vez, solo quieto. Ella finalmente lo había dejado, y yo finalmente estaba libre de todos ellos. Excepto de ella.
Y no estaba segura de si eso me asustaba o me daba esperanza. El silencio era diferente ahora. No era ese silencio tenso, esperando el próximo golpe. Era el tipo de silencio que se instala después de una tormenta. Desordenado, sí, ramas rotas por todas partes, escombros que llevará tiempo limpiar, pero pacífico a su manera. Finalmente podías escucharte pensar. Después de que mamá se fue, los días se volvieron un poco borrosos. Volví al trabajo, me mantuve en lo mío y no revisé el chat grupal familiar ni una vez. Nadie había escrito en él desde la noche del incidente de la sopa, y no iba a ser yo quien despertara a los muertos. Valeria no se había comunicado de nuevo. Supuse que estaba luchando. Sin mi dinero, tendría que empezar a tomar decisiones, de las reales. No del tipo que publicas con una canción triste sonando sobre un selfie llorando, sino del tipo que viene con consecuencias. Me imagino los pagos atrasados acumulándose, los avisos de vencimiento, la realidad de quien estaba pagando realmente por su estilo de vida finalmente golpeándola en la cara. No sentía pena por ella. Ya no. Papá también se mantuvo en silencio, ya sea por vergüenza o por estrategia. Probablemente lo segundo. Sabía muy bien que un hombre como él nunca sentiría culpa. Probablemente estaba esperando su momento, esperando la próxima oportunidad para recuperar el control. Pero la puerta ya estaba cerrada. Legalmente, financieramente, emocionalmente, no le quedaba nada para atraerme de nuevo. La única que regresó fue mamá. Una semana después de esa noche, envió un mensaje de texto temprano un domingo por la mañana. ¿Quieres? ¿Simple? Sin preguntas, sin explicaciones. Lo miré durante un rato y luego respondí, ven cuando quieras. Apareció poco después del mediodía. El mismo abrigo de siempre. El pelo recogido, una mirada suave y cansada en sus ojos, pero no derrotada. Algo más, tal vez calma. Trajo una caja nueva de té de manzanilla y miel y se sentó frente a mí como si hubiéramos hecho esto 100 veces antes, pero no lo habíamos hecho. No así. No sin fingir. No hablamos mucho al principio. Herví agua. Ella desdobló la servilleta alrededor de su taza como si fuera parte de un ritual. Durante un rato, el único sonido fue el suave zumbido de la tetera enfriándose. Finalmente, habló. Lo dejé 2 días después de la fiesta. Asentí. No necesitaba los detalles. Le creí. Me dijo que se había mudado con la tía Ana por ahora. Dijo que no quería tomar nada de él. Ni la casa, ni la pensión alimenticia, nada. Solo quería salir, paz. Dijo que trabajaba a tiempo parcial en una floristería cercana. Dijo que los dueños no hacían preguntas y la dejaban tener la radio encendida todo el día. Luego hizo la pregunta que sabía que vendría. Esperé demasiado. No respondí. No sabía cómo. No estaba lista para fingir que todo podía arreglarse solo porque finalmente lo había dejado. Pero tampoco podía ignorar lo que significaba que finalmente se hubiera elegido a sí misma, y quizás, de alguna pequeña manera, me hubiera elegido a mí. No insistió, solo sorbió su té y miró alrededor del apartamento como si lo viera por primera vez. Después de un rato, sonrió, una sonrisa pequeña, apenas perceptible, y se levantó para irse. En la puerta, se detuvo. Sé que no estuve ahí cuando debería haber estado, dijo. Pero ahora veo las cosas con más claridad. Espero que eso signifique algo. Asentí. Era todo lo que podía darle. Después de que se fue, limpié las tazas, doblé la servilleta que dejó y me volví a sentar. No hubo un alivio dramático, ni una sensación cinematográfica de cierre, solo una especie de entendimiento silencioso. Sabía que no volvería a esa versión de la familia, esa en la que me seguía sacrificando para mantener a todos los demás unidos. Esa versión se había ido, quemada, hundida. No bloqueé a nadie. No borré el chat grupal. No hice una salida dramática. Simplemente dejé de esperar que me trataran mejor. Ahora, cuando entro a mi apartamento, se siente diferente. Como si fuera mío. No una celda de espera entre obligaciones. No un almacén de culpa. Solo mío.
A veces pienso en Valeria, en si todavía está fingiendo que todo está bien, o si finalmente está enfrentando el desastre que construyó. Pienso en papá y en lo silencioso que debe sentirse su mundo ahora que no hay nadie para limpiarlo. Pienso en mamá sobre todo, en realidad. En cómo todavía envía un mensaje ocasional con un emoji de flor o una receta que encontró. No pide nada. Solo se comunica, educada, silenciosamente, y eso está bien por ahora. Me tomó mucho tiempo dejar de verme como el fracaso de la familia, la decepción, la que no encajaba. Resulta que yo no era el problema. Solo fui la primera en darme cuenta. Y una vez que dejas de financiar tu propia humillación, una vez que dejas de encogerte para adaptarte a la comodidad de otra persona, te das cuenta de cuánto espacio tienes realmente. Todavía estoy llenando ese espacio. Y esta vez, nadie más tiene voto.